Todos los seres humanos pasamos por un ciclo, por un proceso ineludible. Nacemos, vivimos y finalmente morimos. Pero ¿cómo enfrentamos la vida y cómo enfrentamos la muerte? Quédense con nosotros en los próximos minutos. La muerte ha preocupado a diferentes civilizaciones. Por ejemplo, los faraones se veían en embarcaciones en sus pirámides para cruzar el río de la vida. Los griegos ponían una moneda en la boca de los difuntos para que pudieran pagar la tarifa para cruzar la laguna al Hades. Diferentes civilizaciones se han acercado al tema de la muerte. Pero, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo enfrentamos hoy, en el siglo XXI, ese dilema, ese reto? ¿Cómo enfrentamos la muerte? Está con nosotros Andrés Díaz Russell. Objeciones a Jesús y a la Biblia es su obra que tenemos aquí entre nuestras manos, donde se responden estas y otras preguntas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Andrés. Al final todos morimos, eso es un hecho, y es verdad que podemos ver las mitologías y las historias y las tradiciones de diferentes pueblos. Podemos, por un lado, ver lo que pensaban, pero siempre, si entramos hoy quizás a un tanatorio, a un hospital o a un funeral o a un cementerio, vamos a ver que las personas cambian su rostro cuando se enfrentan definitivamente a la muerte. Desde luego, en Job, que es uno de los libros de la Biblia, vemos que se refiere a la muerte como el rey del terror. Es el último enemigo, también lo dice la Biblia. Y duele. La muerte es el peor enemigo que podemos encontrarnos, ¿no? Como tal, sabemos que en esta vida hay dos cosas ciertas. La primera, vamos a pagar impuestos. La segunda, que todos vamos a morir. La Biblia no nos pinta las cosas de color de rosa, ¿vale? Nos habla claramente en el contexto en el cual nos encontramos y que muchas veces ignoramos, pero que en la parte de atrás de nuestra mente, en el subconsciente, sabemos que nos va a tocar un día, ¿vale? Entonces, en vez de centrarnos en supersticiones y mitologías, podemos centrarnos en lo que Dios ha dicho, que creo que es mucho más sabio para que nos podamos preparar para ese momento cuando nos llegue. Si vamos al libro de los libros, a la Biblia, encontramos que la muerte es un hecho y que es consecuencia de darle la espalda a Dios. Ahora, ¿cómo ven los personajes de la Biblia el tema de la muerte? Sí, en la Biblia vemos que todos mueren, con excepción de Enoc, que camina en presencia de Dios, y de Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿no? Todos los demás mueren en algún momento dado. Y se refleja el dolor que sienten las personas, ¿vale? Que se quedan atrás, pero nos deja también con el interrogante: ¿y qué pasa después con los que han fallecido? Porque queremos saber, pero obviamente no regresa la gente de la muerte para contarnos, ¿no? El medio en que podemos saber es a través de la palabra de Dios, que sí nos comunica lo que hay. En medio de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir hay mucho interés en la espiritualidad, hablando de este concepto en términos amplios, y la gente quiere saber y busca explicaciones, y muchas veces se habla de ese mundo más allá, y muchas veces hay personas que quizás nos están escuchando que de alguna manera, ante la ausencia de los seres queridos, han querido de alguna forma comunicarse con los muertos y de alguna manera recuperar esas vidas y esas relaciones perdidas, o también tener alguna orientación para aquellos que todavía están vivos. Desde el punto de vista de la Biblia, la respuesta a ese tipo de aproximaciones es bastante radical. Nos da una señal de alarma, y por otro lado se nos dice que hay una división muy rotunda entre los vivos y los muertos. La Biblia es muy tajante en cuanto a este tema, porque nos ponemos a hablar en cuanto a temas como el ocultismo, el espiritismo, y eso está terminantemente prohibido en la Biblia. Pero no nos deja en ignorancia, nos da avisos muy claros acerca de la vida después de la muerte, ¿vale? Entonces busquemos
por el camino que ha marcado Dios y no nos metamos con el enemigo, con Satanás, para intentar averiguar en cuanto a lo que Dios ha dicho. Yo prefiero hablar con Dios en vez de meterme en este tipo de cosas, ¿no? Y como tal, también la gente genera muchas especulaciones en cuanto a lo que ocurre, ¿vale? Tienes ateos que opinan que el alma simplemente se queda dormida o es aniquilada igual que el cuerpo, o tienes también a gente como los hindúes, por ejemplo, que piensan en la reencarnación. Tienes, teorías habidas por haber, pero es que no queremos fijarnos en estas cosas que están basadas en supersticiones, ideas humanas, fábulas humanas, imaginaciones. La Biblia es clara, yo prefiero centrarme en eso. Hoy estamos viendo también lo que la Biblia dice sobre la vida y sobre la muerte. Encontramos la realidad de la muerte, pero también la Biblia nos habla de la resurrección, de la vida después de la muerte. Eso abre la puerta a la esperanza. Desde luego, pero antes de llegar a la esperanza tenemos que pensar en otra cosa. En Ezequiel, la Biblia dice que el alma que peque, ese alma morirá. También dice en Apocalipsis que todos los muertos están ante el tribunal de Dios y son juzgados y lanzados al lago de fuego. Tienes avisos muy serios, pero la esperanza está en el hecho de que el castigo por el pecado, ¿vale?, que es la muerte, como lo declara Romanos 6:23, también lo recibió Jesús en sí mismo cuando murió en la cruz por nosotros. Y ahí tenemos una esperanza que es en lo que podemos pensar ahora, ¿vale? Siendo conscientes de que sí, Dios es justo, que va a haber un castigo eterno en su momento, pero que está siendo paciente con nosotros y nos da el tiempo en que estamos vivos actualmente para que podamos escapar de ese castigo e ir al Salvador y disfrutar de vida eterna con Dios. Cuando vamos a la Biblia vemos que el concepto de muerte aparece con diferentes acepciones, diferentes realidades. Por un lado, esa muerte física, que también es consecuencia de nuestra condición, quizá la primera consecuencia de esa condición de pecado. Y por otro lado tenemos esa muerte espiritual. Podemos ser zombies, podemos ser muertos en vida. Esa es la situación del ser humano separado de Dios, que es la realidad que describe la Biblia. Y se nos dice que estábamos muertos, pero que Dios, cuando confiamos en Él, nos da vida. Y después tenemos lo que mencionabas, ese destino eterno con Dios y sin Dios, que se ha pintado de muchas formas, que en algunos momentos se ha utilizado para producir miedo y también introducir ciertas estructuras religiosas, pero sí es verdad que la Biblia habla de esa muerte segunda, de ese destino final con Dios o sin Dios. ¿Qué hace Jesucristo para solucionar el problema de la muerte? Al final, ese enemigo del cual decías que es el máximo o uno de los máximos. Bueno, primeramente hay que comprender varios conceptos. La muerte como tal viene del griego thanatos, ¿vale? Y ahí es cuando hace referencia a un estado, ¿vale? Es decir, cuando está muerto, ese es el estado, está el cadáver, no reacciona, eso es thanatos. Después, si una persona confía en Jesús, no habla de thanatos, habla de dormir. Es diferente, ¿vale? Después tienes otros lugares, después de la muerte, que aparecen reflejados en la Biblia. Tienes el Hades, ¿vale?, en griego, o si no el Sheol en hebreo, que sería la antesala del infierno, donde muere la gente, va a parar ahí si no han confiado en Jesús durante su vida. Después del juicio final, aparece lo que en griego se llama Gehenna, o en el hebreo tienes en Isaías 30:33 Tophet, o en Proverbios 15:11 Abadón. Y eso sería el lago de fuego. Entonces, los que no confían en Jesús acaban allí eternamente.
¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús mira a la humanidad, es consciente que todos son pecadores, porque todos han hecho algo que ofende a Dios y Dios está enfadado con nosotros. Y Él nos ama tanto que dice, yo mismo, Dios, voy a ir en persona a la tierra, voy a morir en una cruz, aunque no merezco morir porque soy perfecto, santo, pulcro, y voy a recibir el castigo que los pecadores merecen para que ellos puedan escapar de esa realidad temerosa de la cual nos avisa la Biblia. Los humanos pueden ser reconciliados con Dios. Cuando tú tienes una discusión con alguna persona y ya no te hablas, qué bonito cuando llega alguien y os ayuda a hacer las paces, ¿no? Y podéis estar juntos de nuevo. Eso es lo que ocurre con lo que ha hecho Jesús. Nosotros le hemos dado la vuelta a las cosas, nos hemos apartado de Dios. Pero ha llegado Jesús y dice, venga, haced las paces con Dios mientras estéis vivos y tengáis la oportunidad de hacerlo. Yo voy a tomar el castigo para que vosotros podáis regresar a Dios. No por buenas obras, que hay mucha gente que dice que voy a ir al cielo porque he hecho más cosas buenas que malas. No. Simplemente porque Dios ha tenido misericordia y nos ofrece para que a través de la fe, por su gracia, podamos acceder a Dios. ¿Qué es la fe? Es la confianza, creer lo que Dios ha dicho que va a hacer, poner nuestra confianza en Él, que nos va a perdonar si le seguimos, confiemos en Él. Y después apartémonos de las cosas que ofenden a Dios para que podamos estar con Él. Hablamos de esa transformación, de esa vida nueva que Jesús ofrece y llegamos a ese mensaje de la cruz, donde vemos el problema del ser humano, pero vemos la solución de Dios y es en esa cruz que para muchos es locura y para otros quizás tontería y para otros quizás un símbolo que se adora sin saber ciertamente que se está adorando. Al final esa cruz nos muestra dos lados, nos enseña que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios por su carácter tiene que estar separado del pecado y por eso Jesús muere. Él paga el precio de nuestro pecado, pero vemos justo, está sin separar, no podemos separarlo, está esa justicia, esa santidad, pero también ese amor de Dios. Hay alguien que hace un intercambio con nosotros, su justicia a favor nuestra, porque estábamos en bancarrota, estábamos profundamente hundidos y desesperados, y Él carga con nuestro pecado. Ese es el mensaje que puede transformarnos, es un mensaje de esperanza, por un lado, porque a veces hemos pensado que Dios puede ser más como un tirano, como un policía o como un bonachón, como alguien que se puede olvidar simplemente de tener una especie de episodio de Alzheimer o de demencia senil, y así hacemos una caricatura de Dios. Pero en la cruz vemos cómo se conjuga su santidad, su justicia, pero también su amor. Efectivamente. Tenemos en Hechos que dice que solo hay un mediador, ¿vale? Que es Jesús, Jesucristo hombre. Es el único que nos puede reconciliar con Dios. Pablo, también escribiendo a Timoteo, lo afirma. Por cuanto hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es decir, Dios encarnado. ¿Es justo? Sí, Dios no puede pasar por alto el mal, porque su carácter y su justicia divina lo impiden, pero encontró la forma de poder perdonarnos, recibir él mismo el castigo en su propia persona. Es la doctrina de la sustitución, para que los que confían en él puedan ser liberados de esa culpa, de esa conciencia que te machaca, te puede limpiar el alma, limpiar el interior, y dar esa esperanza de vida eterna. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hemos dialogado con Andrés Díaz Russell, autor de Objeciones a Jesús y a la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Pueden comunicarse al 601-2032-65, 601-2032-65, opinión@radioencuentro.net.